Texas acaba de enviar una advertencia que nadie esperaba. Un distrito rojo profundo, una elección especial de baja participación, un candidato respaldado personalmente por Donald Trump. En teoría, era una victoria automática. Pero en la noche electoral, el tablero se dio vuelta. Hecho, el Distrito 9 del Senado Estatal de Texas proyecta la victoria del demócrata Taylor Ramit, volteando un escaño que no elegía a un demócrata desde 1991, en un distrito que Trump ganó con comodidad. Eso por sí solo ya es raro. Inferencia. Cuando una anomalía así aparece en silencio, suele anticipar algo más grande. Y aquí está el punto que te afecta directamente a ti. Este no fue un error de campaña ni una casualidad estadística. Trump intervino en los días finales, publicó múltiples respaldos y convirtió la carrera en una prueba simbólica de lealtad. Y aún así, perdió. Pero aquí viene el giro. No es solo quién ganó, sino cómo ganó, y lo que ese cómo revela sobre lo que podría estar rompiéndose bajo la superficie de la política texana. Porque si esto pudo pasar aquí, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Dónde más puede pasar? Esto hay que colocarlo en su marco correcto, porque este resultado no apareció de la nada. Hecho, esta era una elección especial provocada por la renuncia del senador republicano Kelly Hancock, que dejó el escaño para asumir como contralor interino de Texas. En noviembre, nadie superó el 50% y eso llevó a un balotaje a finales de enero. Para los republicanos, eso era el escenario ideal. Baja participación, territorio conocido. Un distrito en el condado de Tarrant que incluye zonas como Fort Worth, Keller, South Lake y North Richland Hills. Lugares donde, en papel, los demócratas no suelen invertir fuerte. Inferencia. Por eso el partido trató esta carrera como un trámite, no como una batalla. Y aquí viene la pregunta que cambia todo. Si era tan seguro, ¿por qué Trump entró a último momento? Hecho. Publicó varios respaldos, pidió a los votantes hacer un plan y enmarcó la elección como una prueba para mantener Texas rojo. Cuando un líder interviene así en una carrera asegurada, no es confianza, es nerviosismo. Y eso nos lleva al punto clave. ¿Qué estaba viendo el electorado que el partido no quiso mirar? Aquí va el primer golpe de prueba y es más fuerte de lo que parece. Hecho, los republicanos se alinearon detrás de Lee Williams Gantz, una candidata que construyó toda su campaña alrededor de la identidad MAGA, la guerra cultural y la lealtad personal a Trump. Su propia marca política se presentaba como ultra MAGA, advirtiendo que los demócratas eran forasteros peligrosos financiados por dinero oscuro. Hecho, Trump no solo la respaldó, se involucró de lleno. Publicó múltiples mensajes, la llamó una verdadera guerrera MAGA y convirtió la carrera en un referéndum simbólico sobre el futuro rojo de Texas. Eso importa, porque sus respaldos siguen funcionando en primarias republicanas. Inferencia. Cuando esa fórmula falla en una elección de baja participación, el problema no es el entusiasmo del rival, es la desconexión del mensaje. Ahora fíjate en lo que falta. No hubo un énfasis sostenido en impuestos locales, en costos cotidianos, en escuelas. Solo identidad y alarma. Y cuando los votos llegaron, el margen no fue estrecho, fue amplio. ¿Qué tipo de votante se pierde cuando solo hablas de lealtad y nunca de vida diaria? Aquí es donde la historia escala y deja de ser solo una elección rara. Hecho, mientras la campaña republicana se aferraba a la guerra cultural, la de Taylor Ramit avanzaba por otro carril. Ramit es veterano militar, líder sindical y candidato de perfil obrero. En lugar de prometer batallas ideológicas, habló casi obsesivamente de costo de vida, impuestos a la propiedad, precios del supermercado, seguro médico, financiamiento escolar, inferencia. Eso no fue casualidad, fue una lectura del momento. Y este patrón ya lo hemos visto antes. Cuando distritos suburbanos empiezan a moverse, no lo hacen por discursos grandilocuentes, sino por frustraciones acumuladas. Aquí viene el detalle que lo cambia todo. Ramit no se presentó como un revolucionario que venía a voltear Texas. Se presentó como alguien que vive los mismos problemas que sus vecinos. Sus anuncios fueron tranquilos, casi aburridos para los estándares actuales.
Nada de gritos, nada de amenazas, solo rutina, números y consecuencias. Y en política moderna eso debería ser una desventaja, pero aquí funcionó. Porque normalizó algo que no debería ser normal. Pagar más cada año mientras te prometen alivio. Y cuando eso se normaliza, el terreno político empieza a ceder. Aquí llega la segunda prueba, y es la que cambia cómo se lee toda la elección. Hecho, uno de los argumentos centrales de Ramit fue simple pero incómodo. Los líderes estatales republicanos presumen recortes de impuestos, pero los propietarios en Texas pagan cada vez más. Según el mensaje de su campaña, cuando el Estado subfinancia a las escuelas públicas o desvía recursos hacia programas de vales, los distritos locales tienen que cubrir el hueco. ¿Cómo lo hacen? Subiendo los impuestos a la propiedad. Ese detalle es concreto, cotidiano y difícil de rebatir cuando llega la factura. Inferencia. Aquí no hubo una pelea izquierda contra derecha, sino expectativas contra realidad. Mientras tanto, la campaña de Williams-Gantz se movía en dirección opuesta. En el tramo final, intensificó las advertencias sobre dinero oscuro y enemigos externos, tratando de encender alarma. Pero aquí está el giro. Para votantes suburbanos cansados y presionados por gastos reales, ese lenguaje no suena urgente, suena distante. Y cuando la noche electoral avanzó, el contraste se volvió imposible de ignorar. Un mensaje hablaba de conspiraciones, el otro hablaba de recibos. En política, cuando eso ocurre, el resultado rara vez es sutil, y el margen que apareció en pantalla lo confirmó. Y entonces todo se aceleró a la vez. Hecho, cuando llegaron las proyecciones finales, el resultado sorprendió incluso a observadores curtidos. Ramit rondaba el 56% frente a aproximadamente 44% de Williams-Gantz, más de 10 puntos de diferencia en un distrito que los republicanos habían descrito como seguro, en un balotaje de baja participación y con Trump involucrado personalmente. Eso no es un error de conteo, es una señal clara. Hecho, Williams-Gantz anunció que planea volver a competir cuando el escaño se juegue otra vez en noviembre y nadie está declarando que Texas se volvió azul de la noche a la mañana. Inferencia. Pero aquí es donde la presión se acumula. Si esto ocurre en una elección especial, ¿qué pasa cuando la participación sube? Al mismo tiempo, en las semanas previas, el New York Times ya había señalado este distrito como posible advertencia para los republicanos, citando malestar suburbano por políticas agresivas en educación y batallas culturales. En ese momento sonó teórico, ahora suena empírico. Esto dejó de ser una anomalía aislada y empezó a parecer un patrón en formación. Y la pregunta que flota es inquietante. ¿Qué otras zonas seguras ya no lo son? Aquí es donde el impacto se vuelve humano y deja de ser un gráfico electoral. Hecho. Este distrito no está lleno de activistas ideológicos, está lleno de familias suburbanas, propietarios de vivienda, padres con hijos en escuelas públicas, personas que sienten cada aumento en el impuesto a la propiedad y cada recorte encubierto cuando el Estado no financia lo que promete. Inferencia. Cuando Ramit habló de facturas reales y decisiones concretas tomadas en Austin, no estaba haciendo teoría. Estaba describiendo la vida diaria de quienes lo escuchaban. Y ahí está el detalle que muchos pasan por alto. No hubo euforia desbordada en su celebración. En su evento de la noche electoral, el tono fue contenido, casi sobrio. Habló de trabajo colectivo, de continuidad, de que esto no era el final. En contraste, el ambiente del lado republicano fue visiblemente apagado. No rabia, no épica, solo aceptación y promesas de volver. Cuando una base pierde energía mientras la otra gana calma, algo se ha desplazado. Y esto conecta contigo, incluso si no vives en Texas. Porque cuando la política deja de sonar como un espectáculo lejano y empieza a reflejar tu presupuesto mensual, el voto cambia. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque no eres el único que lo está sintiendo.
Ahora toca ir más allá de la indignación y mirar el mecanismo. Hecho, nada de esto ocurre solo por carisma o errores individuales. Ocurre porque los incentivos del sistema empujan a los partidos a hablar de lo que moviliza a su base más ruidosa, incluso cuando eso no resuelve los problemas cotidianos de la mayoría. La guerra cultural es barata, rápida y emocional. No requiere explicar presupuestos ni asumir costos políticos. Inferencia. Pero ese atajo tiene un precio. Cuando la brecha entre discurso y experiencia diaria se hace demasiado grande, los votantes dejan de escuchar consignas y empiezan a buscar administradores. Este caso muestra cómo funciona esa grieta. Mientras un lado apostó por espectáculo, el otro redujo el mensaje a causa y efecto. Decisiones estatales concretas producen facturas más altas. No es ideología, es contabilidad. Y aquí está la parte inquietante. El sistema permite que esto se repita porque nadie es penalizado de inmediato. Las consecuencias llegan tarde, a veces en elecciones especiales, cuando casi nadie está mirando. Hasta que de repente alguien mira y cuando eso ocurre, el cambio parece abrupto, aunque se haya estado gestando durante años. La pregunta no es si esto puede volver a pasar. La pregunta es, ¿quién entiende el mecanismo lo suficientemente rápido como para adaptarse antes de que el próximo resultado vuelva a sorprender? Lo que viene ahora no está escrito, pero las trayectorias ya se están dibujando. De hecho, los republicanos no van a ignorar esta derrota, se reagruparán, llegará más dinero nacional, el mensaje se afinará de cara a noviembre. Esa es una ruta posible: redoblar la apuesta, ajustar el tono, intentar recuperar a votantes suburbanos sin abandonar a la base. Inferencia. El problema es que ese equilibrio es cada vez más difícil. La otra ruta es más silenciosa y más arriesgada. Aceptar que el electorado está reaccionando a temas materiales y mover el foco lejos de la confrontación cultural constante. Eso implicaría admitir, aunque sea implícitamente, que la estrategia anterior tiene límites. Y aquí entra Trump. Hecho. Su respaldo no fue suficiente para ganar este distrito. Eso no lo invalida políticamente, pero sí introduce fricción en la narrativa de control absoluto. Inferencia. Cuando esa percepción empieza a resquebrajarse, otros actores comienzan a calcular distinto: donantes, candidatos locales, estrategas. Nada de esto explota de un día para otro, se acumula. Y la sensación es que la próxima elección no van a empezar desde cero, sino desde este punto exacto, con ambos partidos sabiendo que algo ya se movió. La pregunta es, ¿quién va a moverse más rápido? Y aquí está la idea que lo conecta todo. Hecho, este no fue solo un cambio de escaño, fue una ruptura de expectativas. Un lugar donde casi nadie miraba se convirtió en un termómetro. Inferencia. Las transformaciones políticas más importantes rara vez empiezan en escenarios grandiosos. Empiezan cuando los votantes dejan de reaccionar al ruido y empiezan a responder a consecuencias. Este resultado no dice que Texas haya cambiado de color. Dice algo más preciso y más inquietante. El margen de error se está encogiendo. Distritos que antes servían de colchón ya no lo son. Y cuando ese colchón desaparece, toda la aritmética del poder se vuelve más frágil. La próxima elección, aquí o en otro lugar parecido, no se decidirá solo por ideología, sino por quién logra conectar decisiones abstractas con efectos concretos en la vida diaria. Ese es el hilo que recorre esta historia de principio a fin. Y si te preguntas por qué esto importa más de lo que parece, es porque este tipo de resultados no se repiten en cámara lenta. Se encadenan. Y cuando te das cuenta, el mapa ya cambió. Si quieres seguir entendiendo estas señales antes de que se vuelvan titulares obvios, suscríbete, porque la próxima vez no va a ser tan silencioso.